Ya a día de hoy, recordar simplemente intentar, bueno, más o menos a los ponentes, por favor, intentar ajustaros al tiempo para que no nos vengan a reprender. Sabéis que son unos 7 minutos aproximadamente, ¿no?, de exposición, y intentar dejar 2 minutitos, bueno, por si hay preguntas en la sala y alguien quiere comentar alguna cosilla. Pues sin más, damos comienzo a la primera comunicación. Modificación de la excreción urinaria de potasio tras tratamiento con la finerenona, que nos va a presentar la doctora Rubio, del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Hablar de la prevalencia que hay en la hipercalemia con este fármaco. Pues este es estudio Fidelity, que es el ensayo clínico que todos conocemos, que hay 2 ramas de 6.000 pacientes cada uno, en el que se vio que en el estudio longitudinal de 3 años el 14% de los pacientes que estaban con finerenona tenían hipercalemia y que solo el 1% era una hipercalemia grave. Este otro estudio, ya en vida real, que hablaba de los ISGLT2, la primera columna, la segunda la finerenona y la tercera ISGLT2 junto con los la finerenona, decía que existía una menos prevalencia de hipercalemia en el grupo que estaba con finerenona más ISGLT2. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el ISGLT2 de alguna forma hace un efecto protector para no desarrollar hipercalemia. El motivo todavía no se conoce. Este es otro estudio prospectivo italiano de la vida real del uso de la finerenona en 556 pacientes, en el que ven que el 4% desarrollan hipercalemia. Y del estudio Fidelity, que es del que os enseñé al principio, desarrollaron una predicción del riesgo de hipercalemia con esos 12.000 pacientes, en el que desarrollan puntos. Los más importantes son tener más de 1 gramo de proteinuria, son 2 puntos, tener un potasio de más de 4,5 en la analítica son 3 puntos, tener una historia de hipercalemia pues también suma 2 puntos, y lo que se acaba de hablar de los ISGLT2, el no uso suma 2 puntos. Cuanto más puntos, más riesgo tener hipercalemia. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es importante para cuando antes de iniciar el fármaco se podría hacer esta escala. Independientemente del riesgo de la hipercalemia, se vio que la finerenona redujo los eventos cardiovasculares y renales frente al placebo. Por eso es importante conocer qué pacientes tienen riesgo de hipercalemia para tenerlos un seguimiento más estrecho o ponerle quelantes del potasio. Ahora hablamos de la orina. Este es el estudio del doctor Alcázar, en el que habla del cociente Q-CRU. Pues el cociente Q-CRU es el potasio urinario entre la creatinina urinaria por 100, que saldría un número. Él desarrolló que el punto de corte con mayor sensibilidad y especificidad era 43. Pues ¿esto qué quiere decir? Que tú haces el Q-CRU, te sale cercano a 43 o por debajo de 43, y puedes decir que ese paciente tiene una eliminación muy deficiente del potasio, por tanto tiene más riesgo de hacer hipercalemia. Los objetivos de nuestro estudio es evaluar los marcadores urinarios de excreción urinaria de potasio sérico antes y después del inicio del fármaco. Es un estudio observacional longitudinal de 54 pacientes diabéticos tipo 2 que iniciaron el tratamiento de la finerenona en las consultas de nefrología, un seguimiento de 7 meses con al menos 2 revisiones. El 72% eran varones de una edad media de 69 años y el tratamiento pues, era el óptimo. El 98% tenían IECA-ORA2 junto con ISGLT2 y el 44% GLP-1. Y 6 pacientes de los 54 lo tuvieron que suspender, uno por mala tolerancia, otro alergia, 2 porque progresó la enfermedad renal crónica y otros 2 otros motivos. Los resultados de nuestro estudio demostraron que la primera columna, que es la consulta basal sin el fármaco puesto, en la primera revisión se vio que no hubo un aumento sérico del 0,2 de potasio, esto sí que fue significativo, y en la segunda revisión hubo un aumento respecto al basal de 0,4. Esto no fue significativo, puede ser que la N era pequeña. En cuanto a la otra columna, que es el cociente Q-CRU, que se desarrolló en las orinas simples de los pacientes,
En la consulta basal era un QCRU de 47 y, como veis, en la primera consulta hubo una bajada del QCRU. Esto es importante porque esto nos quiere decir que a expensas de una bajada del QCRU de la pérdida de eliminación de potasio, pues ese potasio está en la sangre, que es el aumento que vemos en potasio sérico. Y en la segunda revisión está más o menos en 44, pero la N, ya os digo, de la segunda revisión era más baja. Esto es lo que viene a decir que si comparamos el potasio sérico que está en la vertical con el QCRU, la capacidad renal de excreción del potasio estimada por el QCRU disminuye, ya que se cae la pendiente en la primera revisión para un mismo grado de calemia tras iniciar el fármaco. Por tanto, los pacientes que tienen un QCRU más bajo en la consulta basal, esos son los que tenemos que hacer una revisión antes del potasio, o habría que plantearse los quelantes del potasio. Hubo 3 episodios de potasio sérico mayor de 5,5, que representaba el 5% de la muestra, que concuerda con la literatura, y los QCRUs de estos 3 pacientes pues son 42, 44 y 35. El bicarbonato medio fue al inicio de 25 y disminuyó un 0,85 milimoles en la primera revisión. En cuanto a la curva ROC, como la hizo el doctor Alcázar, también la quisimos hacer, aunque bueno, nuestra sensibilidad y especificidad es verdad que no salta porque la N es muy bajita, pero sí que salió también en el punto de corte del QCRU de 42. Para concluir, tras el inicio de la finerenona se observó un ligero aumento del potasio sérico, aunque con una baja incidencia del 5%. Se observó una reducción en la excreción urinaria de potasio medida por el QCRU, lo que sugiere una disminución de la capacidad renal para excretar potasio, estando nuestro punto de corte en 42. Esto, como para llevarlo a la consulta, pues el típico paciente que tiene 5,5 o 5,3, que no sabe si iniciar el fármaco o no, porque no sabe si va a desarrollar hipercalemia, pues se podría hacer el QCRU, los iones en orina, ya que somos nefrólogos y lo pedimos, y ese QCRU, si te sale cercano a 40, pues sí que es más probable que pueda desarrollar hipercalemia, no tiene por qué, pero sí que tendría que estar más vigilado, y si te saliera un QCRU, por ejemplo, de 80, pues podrías ponerlo más tranquilamente el fármaco sin tener un control más estricto. Y ya está. ¿Alguna pregunta que queráis comentarle a Verónica? Yo, a ver, Verónica, 2 cosillas. Una, es una herramienta sencilla y, sin embargo, yo tengo la impresión, no sé, a lo mejor... Y barata. Y barata, efectivamente. Lo has puntualizado muy bien. Sencilla y barata. Y, sin embargo, tengo la impresión de que los nefrólogos, no sé en tu hospital, igual en tu centro, pero que la usamos muy poco y que, bueno, pues la determinación de iones en orina, que nos puede dar mucha información, la usamos, yo creo, en muy pocas ocasiones y, como tú dices, nos proporciona mucha información. No sé un poco a qué pueda, o qué pensáis a lo que pueda ser debido. Y otra, un poco preguntaros que, siendo una herramienta tan sencillita, sí que es verdad que a los 8 meses, bueno, la N había bajado bastante. Entonces, bueno, si os habéis planteado, bueno, pues prolongar el estudio aumentando un poquito la N. Pues, a la primera pregunta, o sea, sí que es muy útil, y los iones siempre los tenemos porque siempre pedimos la orina. Es que en mi hospital está Roberto Alcázar, yo siempre lo pido, pero no sé, es mi conflicto de interés, entonces no sé, o sea, sí que es verdad que hablando con otros compañeros a mí siempre me decían, ¿qué es eso? Y yo decía, no sé, no, o sea, para mí es algo común y lo implemento, no tienes que implementarlo en cada paciente, pero yo es verdad que alguna vez tengo duda, lo hago, que hay en la página de la SOMANE, que es la Sociedad de la Comunidad de Madrid, hay una calculadora, y tú, si no te apetece, pues lo pones y te sale el QCRU, y tú, ya sabiendo que hay un corte aproximadamente de 40, pues ese paciente, pues te quedas más, yo por lo menos me quedo más tranquila. Y en referencia a la otra pregunta, pues, o sea, sería interesante que, si ese QCRU es solamente en la primera revisión y se mantiene, o es que el riñón al principio
no hace tanta eliminación, pero luego hay una recuperación y luego sí que la hace. Eso no, por lo menos nosotros no lo sabemos. Sí, un segundino. ¿El qué? Que de la primera orina de la mañana sacas petróleo, porque tienes desde el cociente alumina, creatinina, el potasio, el sodio, hasta el cloro, que también es importante, y los cocientes, y el índice de excreción de calcio y el índice de excreción de fósforo, que también es importante de cara cuando un paciente empieza a haberse estimulado el FG23. O sea que yo creo que la orina es fundamental, y en nefrología más todavía. O sea que fenomenal. Sí, ¿alguna pregunta más o pasamos a la...? Bueno, pues, muchas gracias, Verónica. Pasamos a la segunda comunicación. En pacientes... desarrollo de un programa de cribado de albuminuria para detección precoz Es que lo tenemos de la en enfermedad otro. renal crónica. Había uno. Sí, es que el segundo era este, sí, nos han cambiado. ¿Sí? Disculpa, que es que... bueno, que Bueno, voy parece yo. que hay un cambio de... Pero bueno, sigo. No Sí. pasa nada. Eres Lucía Cordero. Sí, yo soy Lucía La Cordero. doctora Cordero nos va a presentar su trabajo. Bueno, buenos días. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, bueno, la enfermedad renal crónica sabemos que cada vez es más prevalente y, de hecho, se estima que para el año 2050 nuestro país sea la tercera causa de muerte prematura. Sabemos que las guías, tanto europeas como las españolas, lo que nos recomiendan es que a todas aquellas personas que tengan cualquier factor de riesgo de enfermedad renal, ya sea desde un corte de edad o factores de riesgo cardiovascular, antecedentes familiares, etcétera, deberíamos hacer un cribado de enfermedad renal crónica midiendo tanto el filtrado glomerular como la albuminuria. Nosotros hicimos un análisis utilizando la base de datos clínicos de atención primaria para ver qué porcentaje de la población madrileña tiene algún criterio para hacer cribado de RC. Entonces, la gráfica a la izquierda es la población general, ¿vale? En los colores se ve pues los diferentes factores de riesgo de tener enfermedad renal y en gris es la gente que no tiene ningún factor de riesgo. Entonces, como veis, de toda la población madrileña, cerca del 50% tiene algún criterio para hacer cribado de RC. Y si seleccionamos en el gráfico de la derecha la población que tiene más de 50 años, vemos que hasta un 80% de la gente mayor de 50 años, habiendo puesto un cutoff de edad de 60, tiene algún criterio para hacer un cribado de RC. Y sin embargo, pues hay bastante evidencia de que esto no lo estamos haciendo bien, no se criba la enfermedad renal crónica a toda la gente que está en riesgo. Y de hecho tenemos muchísima enfermedad renal crónica que está infradiagnosticada. De ahí surge un poco la idea de hacer un cribado sistemático. Sabemos que hay autores que han analizado la coste-eficiencia de hacer un cribado sistemático poblacional y quedan dudas, ¿no? Sí que todo el mundo tiene muy claro que, como dicen las guías, a la gente que tiene riesgo de enfermedad renal crónica hay que cribar la enfermedad renal, pero bueno, hay algún trabajo en el que parece que cuando es poblacional pues no tiene mucha evidencia. Sin embargo, sí que empieza a haber algún proyecto piloto. Ya en los Países Bajos hace un par de años hicieron un análisis de albuminuria a la población general en su casa con dos métodos distintos y consiguieron identificar unos cuantos casos de enfermedad renal crónica no diagnosticada, de hipertensión y de hipercolesterolemia. Y en nuestro país también tenemos ya algunos proyectos, de hecho no os lo voy a contar porque creo que María Jesús lo va a contar dentro de 2 presentaciones que lo han publicado este año, es en la provincia de Burgos, y también están haciendo algún programa de cribado en la Comunidad Valenciana, por lo que hasta donde yo sé. Entonces, bueno, os voy a contar el nuestro, ¿vale? Bueno, nosotros, de hecho, hemos desarrollado 2 programas de cribado. El primero lo hemos llamado programa Preve Renal, que es un poco a imitación del Preve Colon, que es el programa de cribado de cáncer de colon de la Comunidad de Madrid, y el otro es como un cribado oportunista. Entonces, lo hemos desarrollado en 4 hospitales de la Comunidad de Madrid. Y bueno, una cosa muy importante para explicaros cómo lo hemos hecho es que hemos utilizado como método de cribado una medición de albuminuria semi-cuantitativa, que sabemos que no es ni el gold estándar ni lo que recomiendan las guías, pero nos hemos basado en este trabajo del grupo de Alicante del laboratorio, en el cual, que además tenemos las mismas máquinas de laboratorio que ellos, y ellos hicieron un análisis con diferentes cutoffs de albúmina y creatinina medidos de forma semi-cuantitativa y consiguieron ver cuáles eran, que en concreto era de albúmina 10 gramos por litro y de creatina miligramos por decilitro, y con eso consiguen una sensibilidad muy elevada, un valor predictivo negativo menor del 1%.
Entonces, ya a continuación os cuento los programas. El primero, el programa preverrenal, que como ya os he dicho, es un cribado poblacional, pero con una selección de edad determinada. Como lo hemos hecho un poco a imitación del Prevecolon, hemos cogido el rango de edad de la población que tiene entre 50 y 70 años, que pertenecen a alguno de los áreas de nuestros hospitales, y como criterios de exclusión básicamente era que tuviesen ya seguimiento en nefrología o ya tuviesen una medición de albuminuria. Entonces, el programa es así. Nosotros lo que hacemos es que invitamos a las personas a participar por un mensaje telemático que les aparece en el portal del paciente. Si aceptan participar, pues ya reciben una carta con instrucciones de cómo tienen que traer la orina, y traen una orina en la cual vamos a analizar la albuminuria de forma semicuantitativa. Aquí hay 3 opciones de resultados. La primera es que sea un resultado negativo, como ya sabemos, con un valor predictivo negativo de mayor al 99%, por lo que asumimos que es un valor de albuminuria A1 por debajo de 30 miligramos gramo. Otra opción es que la muestra esté contaminada. Consideramos contaminada cuando tienen bacterias o nitritos. No hemos incluido ahí sangre ni leucocitos porque hay enfermedades glomerulares que lo pueden dar, entonces no queríamos excluirlo. Y a estos les decimos que repitan la muestra. Y luego la tercera opción es que sea positivo. Si sale positivo, lo que se hace es que automáticamente se cuantifica esa albuminuria. Y aquí ya otra vez tenemos las 3 opciones, pues que salga un grado A1, que salga un grado A3 por encima de 300, y a veces pues cuando nos queda un resultado que consideramos intermedio, un A2 entre 30 y 300. En estos casos les pedimos que lo repitan en un plazo de 3 meses para ver si se confirma el A2. Y luego con cada uno de estos resultados, si tienen un grado A1, simplemente les informamos, el resultado ha sido normal y les invitamos a participar en un plazo de 2 años. Si tiene un resultado A3, aunque es una única medición, les citamos directamente en consulta de nefrología, y para esa consulta repiten una analítica de sangre y orina, con lo que tendríamos la confirmación. Y los que dan un grado A2, lo que ocurre es que nos salta telemáticamente, y entonces un nefrólogo encargado en cada hospital revisa los casos y considera si tiene que hacer seguimiento de nefrología o no, o da una serie de recomendaciones. El segundo programa, que es el cribado oportunista, lo que hemos hecho es que nos hemos dado cuenta de que muchas veces hay muchos especialistas, no nefrólogos, que quieren pedir orinas, quieren hacer bien el cribado y a veces se equivocan con la petición o piden solo un sistemático. Entonces, lo que hemos hecho es que a todas las orinas que lleguen al laboratorio, automáticamente, independientemente de la petición que esté hecha, se les analiza la albúmina y creatinina de forma semicuantitativa, y si el resultado es positivo, ya pues se hace semicuantitativo, y si no, se hace cuantitativo. Este es un ejemplo, ¿vale? Este es un paciente al que le habían pedido un sistemático. Como veis, tenía proteínas en la tira, entonces ya el propio laboratorio lo pone ahí escrito, se procede a la cuantificación porque se ha detectado niveles altos mediante el análisis semicuantitativo, y efectivamente cuando hace el análisis cuantitativo pues nos da que tiene un poco de albuminuria este paciente. En cuanto a los resultados, el programa preverrenal llevamos un año, porque esto empezó en septiembre del año 2024. En total se han invitado a 173.623 personas, de las cuales la verdad es que el grado de participación ha sido bajito, solamente 39.771. Y de esas han traído orina 25.969. Aquí he puesto 100% porque a partir de aquí los resultados se analizan sobre esta muestra. De esta muestra, un 92,78% ha dado un resultado negativo. Como era de esperar, la gran mayoría no tiene una albuminuria significativa. Un 1,49% ha tenido que repetir la muestra. Luego hemos encontrado 592 casos de personas con una albuminuria A3 y 475 con una albuminuria A2 que lo han confirmado con una segunda muestra. Y además, tenemos otros 421 que han dado albuminuria A2, pero aún no han repetido la muestra, están pendientes de repetirlo. Esta es la distribución por los 4 hospitales, es más o menos parecida, ¿vale? Sí que es verdad que hemos encontrado que en el Hospital de Villalba y en el Infanta Elena hay más casos positivos que en los otros 2, y esto es algo que tenemos que analizar a ver por qué esas diferencias. Y luego, en cuanto al cribado oportunista, la verdad es que los resultados han sido un poco peores, porque la verdad es que no hemos encontrado apenas casos positivos ni A2 ni A3. Esto también yo creo que tenemos que analizarlo porque, como esto se incluyó un poco más a mitad de año, no sabemos muy bien, tengo que interpretar bien estos datos. Entonces, en cuanto a estimación de costes, esto he hecho una cosa muy breve, simplemente es costes directos, pero la muestra semicuantitativa nos cuesta 20 céntimos y la cuantitativa 36. Hemos analizado 26.831 muestras semicuantitativas, lo que sería un total de 5.366 euros. De muestras cuantitativas, 1.067, que sería 384, que es un total, esto ya digo, faltan muchos costes por añadir, pero sería un coste total de 5.750. Como hemos identificado 1.067 pacientes con A3 o con A2 confirmado, el coste por paciente es menor a 6 euros.
y teniendo en cuenta que el coste de diálisis es de 50.000 euros por persona al año, pues pensamos que son buenos resultados. Y luego, en cuanto al programa de cribado oportunista, como hay muy pocos casos positivos, pues esto es muy insignificante, y luego a decir que la semicuantitativa no nos sale por precio adicional sobre la muestra de orina pedida inicialmente. Entonces, el cribado poblacional de RC mediante albuminuria en adultos de 50 a 69 años permitió diagnosticar más de 1.000 nuevos casos en un año. El coste por paciente identificado fue menor a 6 euros, mostrando una excelente relación coste-efectividad. Como limitación es que la participación fue limitada, probablemente por la logística de entrega de muestras y que aún no hay mucha concienciación sobre la RC, y que además hay diferencias intercentros. Luego, que en la estimación económica actual solo hemos considerado, como he dicho ya, los costes directos, por lo que habría que hacer un análisis un poco más exhaustivo. Y como conclusión, que los resultados respaldan la viabilidad, utilidad y eficiencia del cribado poblacional de enfermedad renal crónica y sugieren que su extensión y estandarización a otros centros podría contribuir de forma relevante a la detección precoz y prevención de la progresión de enfermedad renal. ¿Hay alguna pregunta en el público? Bueno, yo quiero felicitaros porque creo que este es el camino. La verdad es que de algún modo hay que ir viendo qué pacientes son los que están en riesgo para poder hacer prevención secundaria, pero antes de que ocurra el evento mayor. Bueno, yo estoy en Valencia y por lo que habías comentado, allí realmente, pues de la mano de los laboratorios que desarrollan sus programas informáticos, se está haciendo el cribado. El clínico ya lo tiene más implementado y me parece que ya tiene publicados o en fase de preparación resultados. Y bueno, y en la FE pues lo estamos haciendo ahora, lo estamos poniendo en marcha. Y bueno, aquí yo veo que el desafío es la coordinación con primaria, porque esto, claro, luego genera una carga de trabajo que los hospitales, pues es que los gerentes no nos apoyan, porque nosotros hemos calculado unas 50, unas 50 consultas mensuales que nos puede generar la FE. Y bueno, somos muy poquitos, aparte del trasplante, pues para hacer todo lo demás quedamos muy poca gente. Entonces, pues creo que es el camino, felicitaros, y que primaria tenemos que hacer el esfuerzo de la integración. Es dificilísimo en las grandes ciudades y además con todos los recambios de personal, a ver si estabilizamos un poco. Tenemos pues gente que en el centro se dedica un poquito a la nefro, que puedan servir de enlace, en fin, ideas porque esto es población general y no es consulta nefrológica especializada, efectivamente, salvo los pacientes que tienen ya una proteinuria más importante que requieren un estudio. Nada, era comentarlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en aras del tiempo vamos a continuar y al final, si nos sobra, podemos volver sobre alguna de las comunicaciones. Bueno, pues como nos han... A ver, la siguiente comunicación se titula Disociación clínico-histológica en los estudios de enfermedad renal crónica y presenta el doctor Justo Sancho. Me lo han quitado. Justo Sandino, perdón, que te cambiaron. El Hospital 12 de Octubre. Buenos días. Mi nombre es Justo Sandino y vengo del Hospital 12 de Octubre y efectivamente voy a presentarles esta presentación titulada Disociación clínico-histológica en los estadios de la enfermedad renal crónica. No tengo ningún conflicto de interés y a modo de introducción, cuando me estaba preparando esta charla para presentarla, me di a la tarea de buscar de dónde venía la clasificación actual de la enfermedad renal crónica. Allá por el año 2002, que parece que fueron hace 10 años, pero no, fue hace 23 años, en Estados Unidos un grupo muy grande de nefrólogos redactó las guías Kadoki, en los que establecían el grado de enfermedad renal crónica en 5 diferentes estadios. Posteriormente salieron más publicaciones que añadieron la albuminuria como un marcador de riesgo para mortalidad cardiovascular y desarrollar enfermedad renal crónica terminal. Y posteriormente fueron saliendo más trabajos que fundamentaban, ¿no?, esta asociación. Y así pues, llegamos al año 2012, cuando en las guías KDIGO aparece por primera vez la tabla mítica que todos conocemos de grados de la enfermedad renal crónica.
dividiéndolas en estadios dependiendo del grado de filtrado glomerular y del grado de albuminuria. Sin embargo, estamos midiendo o estimando el filtrado glomerular a través de fórmulas que utilizan la creatinina o la cistatina, que no están exentas de error. Esto demostró ya el doctor Porrini allá por el año 2019, midiendo el filtrado glomerular de una serie de pacientes por medio de 70 fórmulas y midiendo también el filtrado glomerular por métodos de medición de gold estándar, sobre todo por Yexol, y encontrando que hay una disociación entre el filtrado glomerular medido y el estimado que puede llegar hasta ser del 30% y en algunos casos hasta del 60%. Es decir, que estamos clasificando mal a los enfermos según el grado de insuficiencia renal que puedan presentar. Así pues, nuestra hipótesis es que no existe correlación realmente entre el daño histológico real y el grado de insuficiencia renal medido por filtrado glomerular y albuminuria. Y el objetivo principal fue evaluar si hay una correlación entre las lesiones histológicas de cronicidad y filtrado glomerular, utilizando la fórmula de CKD-EPI 2009, y también nos propusimos identificar qué variables clínicas e histológicas se asocian a esta disminución del filtrado glomerular. Entonces, llevamos a cabo un estudio multicéntrico de cohortes con los centros colaboradores del grupo Diavisite de la ERA. Son estos que pongo aquí y estos que aparecen aquí también. Se analizaron hasta 357 muestras histológicas de pacientes sometidos a nefrectomía por indicación oncológica y recogimos una serie de variables clínicas e histológicas. Aquí me falta el grado de glomerulosclerosis. Y encontramos, dentro de nuestra cohorte total, que, como era de esperar, la mayoría eran varones mayores, una edad media de 65 años, 2/3 de la muestra eran hipertensos, 1/3 eran diabéticos, también 1/3 eran obesos y casi la mitad de la muestra presentaban dislipemia. En cuanto a los pacientes con enfermedad renal crónica medida por un filtrado glomerular inferior a 60, ya nos encontramos que la cosa cambió un poco. Aumenta el número de varones en la muestra, la edad sube y también prácticamente la totalidad de la muestra eran hipertensos y se mantiene la proporción de obesos y el índice de masa corporal. Si nos fijamos en el grado de fibrosis intersticial encontrado en nuestra muestra, nos encontramos en que incluso pacientes con filtrados glomerulares bastante precarios, por debajo de 45%, pueden no tener fibrosis intersticial. En cambio, pacientes con filtrado mayores sí que pueden tener un grado de fibrosis intersticial significativa. Esto se repite con atrofia tubular, siendo mucho más significativo en los pacientes que tienen un filtrado glomerular por encima de 60, que hay alguna proporción un poco menor, pero que sí presentan un grado importante de atrofia tubular, mayor del 10%. Con la hialinosis arteriolar, que es una lesión que podríamos esperar encontrar más en los diabéticos y en los hipertensos, más de lo mismo. Pacientes con filtrados más conservados sí que pueden presentar lesiones de hialinosis arteriolar significativa. Y con el engrosamiento fibrointimal, pues 3/4 partes más de lo mismo. Podemos encontrar lesiones de engrosamiento fibrointimal significativa en pacientes con filtrados glomerulares conservados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no hay una correlación correcta ni significativa con estos grados de histología que analizamos en nuestra muestra. Insisto que falta aquí el grado de glomerulosclerosis, pero ya les adelanto que tampoco había ninguna correlación que fuera significativa. En cuanto a las variables clínicas identificadas que se asociaron con el desarrollo de enfermedad renal crónica, encontramos que el grado de fibrosis, el hecho de fumar o no fumar, la edad y la albuminuria codificada por grupos se asociaron de forma positiva para desarrollar insuficiencia renal.
Y como conclusiones, podemos decir que la clasificación actual de enfermedad renal crónica no refleja de forma precisa el grado de daño histológico real, especialmente en fases iniciales de la enfermedad. La estimación del filtrado glomerular estimado no permite identificar de una manera fiable la enfermedad renal crónica en fases precoces. En el momento del diagnóstico basado por filtrado glomerular pueden ya existir lesiones crónicas e irreversibles. Y es necesario identificar biomarcadores más sensibles y precoces de daño renal que complementen el filtrado glomerular y la albuminuria para la detección temprana de la enfermedad renal crónica. En nuestra cohorte sí que la disminución del filtrado se asoció con mayor albuminuria, tabaquismo, grado de fibrosis y la edad. Eso refuerza la interacción entre los factores histológicos y clínicos, pero se precisan más estudios, sobre todo multicéntricos de grandes cohortes que profundicen en la correlación histológica real, los parámetros clínicos y poder optimizar de esta manera la clasificación y el manejo de la enfermedad renal crónica ya establecida. Muchas gracias. Sí, doctor Alcázar. Sí, muchas gracias, justo, me parece muy interesante. Y además yo creo que siempre tenemos muchos estudios de función renal y de pronóstico, pero pocos de correlación histológica. Tengo alguna duda en relación con el método y es cómo consideráis la determinación de creatinina, un CKD-EPI 2009, pero con cuántas determinaciones, solo con una media de 2 o 3 meses, porque nosotros cada vez transmitimos más la importancia de las tendencias, porque la propia variabilidad de la medición de creatinina, como has puesto muy bien, hace que una muestra puede hacer que el paciente esté en un estadio 2, en un estadio 3 o en un estadio 4, sencillamente por pequeñas cosas. Y también el contexto en el que se ha obtenido esa creatinina, si es justo en el preoperatorio o justo la que tiene el laboratorio 1 o 2 meses antes. Yo creo que eso es importante y no sé si lo habéis tenido en cuenta. Gracias. Desde luego. Esta es una fotografía de un momento puntual, lo que lógicamente puede llevar a conclusiones que puedan ser menos potentes, ¿no? Pero sí que es verdad que era una fotografía de un momento puntual, que es cuando se extrajo la analítica previamente a la cirugía. Y eso sí que es una cosa que tendremos que analizar posteriormente para ver cómo se quedaron estos pacientes de función renal, haciéndolo con Iexol, para ver si realmente existe esa caída del filtrado que propongo, vamos. Pero la idea sí, es ampliar la muestra y hacerles Iexol a los pacientes. Agradecer la ponencia del doctor Sandino y pasamos a la siguiente comunicación. Bueno, yo os voy a presentar mi trabajo de la activación sostenida de la vía PI3 K-mTOR en células de tubo proximal. Promueve la albuminuria tubular al disminuir la expresión de los receptores endocíticos. No declaro ningún conflicto de interés. Como ya sabemos, la enfermedad renal crónica es la pérdida progresiva y normalmente reversible de la función de los riñones. ¿Cómo sabemos en qué estadio de la enfermedad nos encontramos? Gracias a la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Se sabe que de manera fisiológica pequeñas cantidades de albúmina se filtran en el glomérulo, pero después son reabsorbidas en su mayoría por las células epiteliales del túbulo proximal. Decimos que nos encontramos en una situación normoalbuminúrica cuando los niveles de albúmina en orina son inferiores a 30 miligramos por gramo de creatinina. Y decimos que estamos en microalbuminuria cuando este valor va de 30 a 300. Entonces, la albuminuria puede venir dada por una disfunción glomerular cuando la barrera de filtración glomerular está comprometida o por alteraciones tubulares cuando el túbulo proximal no es capaz de reabsorber la albúmina que se filtra. Existe una vía principal que es la encargada de reabsorber esta albúmina que depende de los receptores endocíticos, cubilina y megalina.
Entrando en detalle de estos receptores, la cublina es un receptor endocítico que se encuentra en la parte apical de las células de túbulo proximal. Carece de un dominio transmembrana, por lo que necesita de la proteína transmembrana mionles para formar lo que sería el complejo CUBAM, el cual es el activo. Por otro lado, tenemos a la megalina o LRP2, la cual este sí es un gran receptor endocítico con dominio transmembrana, que también se encuentra en la parte apical de las células epiteliales. Entonces, por ilustrarlo un poco, estos dos receptores se encuentran en la parte apical de las células de túbulo proximal. Cuando la albúmina se filtra, es la cubilina la que une directamente esta albúmina. Si bien la megalina no la une, es indispensable para que se produzca el proceso de internalización por endocitosis, y la albúmina endocitada, parte es degradada vía lisosomal y otra parte es devuelta a circulación. En numerosos estudios comentan que componentes de la vía PI3 quinasa AKT-mTOR apoyan los procesos normales de reabsorción de proteínas en el túbulo proximal, y incluyendo la captación de albúmina mediante endocitosis. Esta vía, pues principalmente, todo empieza por un receptor al cual se le une un factor de crecimiento y provoca activación de PI3 quinasa, que lo que hace es fosforilar PIP2, de manera que pasa a PIP3. Esto desencadena una cascada de señalización que acaba en la activación de mTOR, el cual regula diferentes procesos como síntesis de proteína y supervivencia celular. En esta vía tenemos a PTEN, el cual es una fosfatasa dual que desfosforila PIP3, revertiendo este paso, de manera que PTEN es el mayor regulador negativo de esta vía. Es por eso que el objetivo de este estudio es explorar el rol de la vía de señalización PI3 quinasa AKT-mTOR en la reabsorción tubular de albúmina. Para ello generamos un modelo de ratón, el cual presenta una delección específica de PTEN en células de túbulo proximal. Con este ratón llevamos a cabo un primer experimento en el cual determinamos la albuminuria mediante orina de 24 horas. Después, en las muestras renales, analizamos los receptores endocíticos mediante diferentes técnicas como inmunohistoquímica, Western blot y qPCR, y también analizamos los riñones mediante microscopía electrónica de transmisión. A su vez, un grupo de ratones fue tratado con rapamicina, un inhibidor de mTOR, para ver si podíamos prevenir los posibles efectos de la activación sostenida de esta vía. También se llevó a cabo un ELISA de beta-2 microglobulina en la orina de estos ratones. Por otro lado, llevamos a cabo otro experimento en los cuales estos ratones fueron sometidos a una nefrectomía 5/6 y llevamos a cabo la medición del filtrado, de la tasa de filtración glomerular mediante aclaramiento de sinistrina. Esto consiste en un pequeño aparato el cual se engancha en la espalda de los ratones y mide la fluorescencia, en este caso de la molécula sinistrina, conforme va siendo filtrada por los riñones del ratón. Vale, como resultado, observamos que este modelo pues, presentaba efectivamente una disminución de PTEN, que pudimos comprobar por Western blot y inmunohistoquímica en el túbulo proximal. A su vez que presentaba una activación sostenida de la vía, cosa que pudimos ver gracias a la fosforilación de mTOR y AKT. Cuando analizamos la orina de estos ratones, vimos que los ratones deficientes en PTEN presentaban albuminuria dentro del rango microalbuminúrico. Cuando analizamos el nitrógeno ureico en sangre de estos ratones, vimos que no habían diferencias significativas, cosa que nos indica que la función renal de estos ratones estaba preservada. Cuando analizamos la expresión génica de los receptores endocíticos, vimos que tanto cubilina como megalina estaba disminuida. Y cuando analizamos los niveles proteicos de estos dos receptores, vimos que cubilina estaba disminuido significativamente y megalina presentaba una tendencia. Cuando tratamos a estos ratones con rapamicina, vimos que se redujo de manera significativa los niveles urinarios de albúmina y beta-2 microglobulina. La beta-2 microglobulina es una molécula que se filtra libremente en el glomérulo, pero después es reabsorbida casi en su totalidad, cosa que nos indica que la albuminuria que estamos viendo aquí vendría dada por una alteración tubular y no una disfunción glomerular. Y cuando analizamos la expresión génica de los receptores, vimos que se recuperaba la expresión de megalina y había una tendencia en la cubilina. Por otro lado, los ratones que fueron sometidos a la nefrectomía 5/6, se observó que en ambos casos, tanto controles como los deficientes en PTEN, presentaban una disminución de la tasa de filtrado glomerular.
Se les hizo un seguimiento del filtrado glomerular hasta 90 días y se vio que tanto a los 60 como a los 90 había una diferencia significativa donde los ratones con deleción en petén presentaban una menor tasa de filtrado glomerular, cosa que podría venir dada por la presencia continua de albuminuria. Y, por último, analizamos las muestras renales con microscopía electrónica de transmisión. Aquí podríamos ver lo que sería una célula epitelial de túbulo proximal, el cual tenemos el núcleo, la célula en sí con muchas mitocondrias, lo que sería el breast border, y aquí marcado lo que serían lisosomas. Cuando analizamos las muestras de los ratones deficientes en petén, vimos que estos presentaban un aumento tanto en el número como en el tamaño de lisosomas, lo que sugiere que hay alteraciones en el procesamiento de orgánulos. Así pues, como conclusión, tenemos que la activación sostenida de la vía PI3 quinasa AKT-mTOR en células tubulares proximales altera la reabsorción de albúmina, conduciendo al desarrollo de microalbuminuria, y que el tratamiento con rapamicina previene la albuminuria y restaura la expresión de megalina, sugiriendo su potencial como estrategia terapéutica para la disfunción renal temprana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el público? Buenos días. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo. Yo lo único es que quiero comentar una duda que tengo, y es realmente la repercusión clínica a nivel de la función renal que va a tener esa albuminuria tubular realmente en generar insuficiencia renal. Porque, por ejemplo, sabemos que las variantes en el complejo megalina-cubilina que las infraexpresa y generan proteinuria en niños, a largo plazo no generan insuficiencia renal, no genera daño tubular. Entonces, mi pregunta es realmente si, es muy interesante saber el mecanismo, pero ¿realmente visteis en el modelo animal que hubiese algún dato de daño por oxidación o de apoptosis celular? Claro, con estos datos vemos que la función renal de los ratones no está comprometida pese a presentar albuminuria. Y lo que aún no hemos mirado, pero sí nos gustaría mirar, es exactamente cómo estarían el tema de oxidación en las células proximales, y también si hay estrés de retículo, que también es una parte importante en estas células, ya que son muy activas energéticamente, las células de túbulo proximal. Pero, como dices, al no tener la función renal disminuida, no sabemos exactamente cómo podría haberse afectado. Lo que sí, otra cosa que nos gustaría hacer son ratones bastante jóvenes, utilizar el mismo modelo, pero ratones más mayores, para ver si la función renal, por esta presencia de albuminuria continua, llevaría a alguna pérdida de función renal. Os animo a hacerlo. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. En la práctica clínica, nosotros, primero felicitaros porque es la comunicación que ha obtenido la mayor puntuación. Gracias. Segundo, pues que estamos en esta era de las omics, de proteómica, metabolómica, y de la mesa del laboratorio a la cama del paciente. Entonces, primero, ¿qué utilidad veis? Y segundo, yo no me dedico específicamente a esto, pero cuando iniciamos el emetor en pacientes trasplantados, hay un aumento de la proteinuria. Entonces, eso es un poco lo que me ha hecho mind blowing de cómo explicáis esta disociación. Sí, se ha leído que en pacientes trasplantados, que normalmente se utiliza rapamicina como inhibidor para el rechazo, efectivamente se había visto que aumenta, en este caso sí, que aumenta la proteinuria. Es algo en lo que estamos trabajando porque es verdad, o sea, choca un poco con lo que se ha descrito. Lo que intentamos averiguar es
qué sería el desencadenante de... O sea, porque tenemos la vía, pero qué sería el receptor que desencadena toda esta vía de señalización y que puede estar sobreactivado en pacientes que podrían llevar a cabo esta albuminuria. Vale, muchísimas gracias. Vale, gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Perdona, es que la doctora Izquierdo se comunicó conmigo que ha tenido un problema personal. Lo que no sé si alguien de su equipo o de su grupo iba a presentar, iba a hacer la presentación. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, pues nada. Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente comunicación. Ángulo de fases o de potasio y masa celular derivados de la viva. Esos marcadores me lo quita antes de tiempo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, el doctor Cigarrán, le paso. Buenos días a todos. Os traigo un trabajo que hemos hecho en nuestra unidad conforme a que la bioimpedancia nos puede aportar valores importantes, sobre todo ya no solo en la población sana, como en la población con patologías afectadas de enfermedad renal crónica, en su composición corporal y en, bueno, estos son mis conflictos de intereses, y que realmente nos permite, pues, entre otras cosas, pues, adecuar en la población anciana las dosificaciones de fármacos, la prevención y desarrollo de sarcopenia y de complicaciones, pero sobre todo en los pacientes octogenarios, que es el tema que hoy les traigo aquí, no ha sido estudiada, y sabemos porque en la población que no es octogenaria, estos tres parámetros que son de capital importancia en la bioimpedancia, que son los que reflejan la salud celular y la inflamación junto con la nutrición, el ángulo de fase salud celular, el intercambio sodio-potasio, inflamación, y la masa celular, nutrición. Pues no han sido estudiados y no sabemos hasta la fecha, solo hay un artículo que toque por encima de la composición corporal, pero nada en cuanto a la predicción sobre la evaluación y la evolución de los pacientes renales. Bueno, el objetivo ha sido evaluar la relación de estos tres parámetros con el riesgo de inicio de terapia renal sustitutiva y la mortalidad. Incluimos 724 pacientes, 355 mujeres, con una edad media de 84 años y un 42% de diabéticos. El filtrado era en 36.6 más menos 14, o sea que era un estadio 3B, y una proteinuria de 232 miligramos gramo de CREA. Evaluamos parámetros de riesgo cardiovascular, de riesgo de terapia renal sustitutiva, el que utilizamos para esto, la ecuación de Kidney Failure Risk Equation, el Charlson ajustado por la edad, fragilidad, y la composición corporal utilizamos el Nutrilab, que es en este momento uno de los con el que hemos estado durante 14 años usando. El inicio de terapia renal sustitutiva en esta muestra fue del 27% y la mortalidad de todas las causas un 19,3%. No tenemos referencia en la literatura al respecto con esta. Hicimos el análisis de mortalidad como evento competitivo con el inicio de terapia de terapia renal sustitutiva, y los análisis los utilizamos el SPSS28. Bueno, pues fijaros, el dato del inicio, como os he dicho, fue del 27,6% de la población. El punto de corte lo pusimos por la mediana, fue en 4 grados, y los que tienen menos de 4 grados inician a los 11 años la terapia renal sustitutiva versus los que tienen por encima, que lo utilizan a los 15. O sea, hay 4 años. Tener un ángulo de fase disminuido, tener una alteración en la salud celular, hace que los pacientes inicien casi 4 años antes la terapia renal sustitutiva. En cuanto a la inflamación, pues prácticamente lo mismo. Es decir, que los que tienen
El punto de corte de normalidad, el punto alto de la normalidad del intercambio sodio-potasio es de 1,06, con lo cual esto quiere decir que para que sepan el concepto, mide por cada 1 de sodio sale 1,06 de potasio de la célula, ¿no? Entonces, cuando se inflama la célula, esto aumenta. De tal manera que los pacientes que están inflamados inician a los 13 años la terapia renal sustitutiva y el 50% de ellos a los 12, cuando lo normal sería que empezaran a los 15, o sea, 3 años antes. En cuanto a la masa celular, idem de lienzo, o sea, la masa celular por debajo del 40%, que la masa celular es el músculo, el agua intracelular, el hueso y las proteínas viscerales, pues los que tienen menos del 40% empiezan a los 11 años versus a los 15 cuando lo tienen normal. Así pues. Y la mortalidad, vemos que, si se fijan en las gráficas, la mortalidad es exactamente lo mismo que en la terapia renal sustitutiva, es decir, se mueren antes los que tienen menos ángulo de fase, los que tienen un intercambio sodio-potasio mayor de 1,06 y los que tienen una masa celular por debajo de 40, fíjense que son casi 3 años antes. Así pues, como conclusión, podemos concluir que el ángulo de fase menor de 4, el intercambio sodio-potasio mayor de 1,06 y la masa celular menor de 40 son marcadores pronósticos de progresión y de mortalidad en octogenarios. Y en esta población su relación con la mortalidad los convierte en factores relevantes para la toma de decisiones, ya no solamente a la hora de prescripción y actuación, sino que para saber si inician o no terapia renal sustitutiva, que esto ahora con el edadismo empieza a tener importancia por el tema de que por el mero hecho de la edad ya no se deberían excluir a los pacientes, sino por sus otros factores como es calidad de vida y expectativa de vida. Por eso la VIVA, que es la bioimpedancia vectorial, se consolida como una herramienta útil en la evaluación de estos pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? La VIVA, bueno, yo creo que es una herramienta que tendremos muy aceptada y estandarizada en las unidades de diálisis. Yo creo que prácticamente todas, bueno, pues es una herramienta que se utiliza y que está programada dentro del seguimiento. No así en las consultas de nefrología. No sé si tenemos logística a día de hoy para poder incorporarla y con qué periodicidad aconsejarías en caso de poder hacerlo. Bueno, es una excelente pregunta. Bueno, nosotros la tenemos incorporada a la consulta. Nosotros somos una unidad acreditada de ACERCA y tenemos sistematizada cada visita que el paciente tiene a la consulta. Es decir, tengo una consulta de enfermería donde la enfermera hace todas las pruebas y luego discutimos los resultados. Entonces, paciente que entra a la consulta hace como una, vamos a llamarle, hace como una ruta donde, bueno, se pesa. Primero habla la enfermera con el paciente, le hacemos los test de calidad de vida, 4 preguntas, no 36, ¿no? 4 preguntas, cómo le ha ido de estancia a estancia, peso, talla, perímetro de cintura, lo tomamos en la camilla, tensión arterial, AVI, bioimpedancia, a levantarse dinamometría, hace la dinamometría y a continuación hacemos lo que se llama la evaluación de los productos avanzados de la aplicación con un aparato que es poner el brazo encima y de ahí sacamos el riesgo cardiovascular y la edad vascular. Entonces yo creo que, tengo que defender que si queremos hacer un buen planteamiento, pues tenemos que hacerlo. El paciente de visita a visita han pasado 3, 4 meses o más, ¿no? O a veces visitas de un año, y tienes que saber cómo ha cambiado su evolución, su composición corporal, si ha aumentado el agua, si ha disminuido la masa muscular, si tiene más riesgo de sarcopenia, si está más frágil, si menos frágil. Todo esto
yo lo integraría en una sistemática, pues bueno, lo que dice la CERCA, no diría otra, no puedo decir otra cosa. Secundino, una pregunta rápida. He visto que has usado el ángulo de fase con la mediana. Entonces, la pregunta es, ¿has hecho una curva ROC para ver el valor que discrimina con mayor sensibilidad y especificidad tu mortalidad, bueno, la mortalidad de tu serie y la entrada en diálisis? No, vamos a ver, yo es que la mediana es el valor que te sale donde el 50% de la muestra inicia terapia sustitutiva en función, o mortalidad, en función de grado de Ahora, la curva ROC, yo no la he hecho, pero sí hay otros estudios de Piccoli y demás que lo han demostrado, que la han evidenciado y sale una curva ROC clarísima del 95%, 0,95. Lo digo porque eso te daría el valor de tu población y te permitiría compararlo con otras poblaciones con un valor más específico, digamos, era una sugerencia. Sí, vamos, es que, vamos a ver, cada población, vamos a ver, yo tengo clarísimo que, por ejemplo, la composición corporal es diferente en nuestra área, vamos a llamarle Galicia Norte, Galicia Sur, porque la actividad física, la alimentación y tal varía, ¿no? Entonces, sí que la composición corporal, lo que sí que es el parámetro, te mide la salud celular del individuo. Y esa es la clave. Me da igual que esté más gordo o menos gordo, pero si está saludable, quiere decir que está en buena situación. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos. La siguiente comunicación, creatinina y cistatina C, afinando la evaluación del riesgo renal en una cohorte de alto riesgo cardiovascular. La doctora Cristina García. Hola, buenos días. El trabajo que yo vengo a presentar se titula Creatinina y cistatina C, afinando la evaluación del riesgo renal en una cohorte de muy alto riesgo cardiovascular. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, como ya se mencionó previamente por uno de los compañeros, como sabéis, en la práctica clínica diaria pues es fundamental conocer la función renal de los pacientes, porque en base al filtrado glomerular que presentan pues se toman muchas decisiones relacionadas con el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, se instauran tratamientos y de manera intrínseca se hace una evaluación del riesgo de eventos adversos derivado de la función renal de los pacientes. El filtrado glomerular medido sabemos que es una determinación con un gran coste económico y bastante compleja, de manera que no se hace de forma rutinaria en la práctica clínica. Y en el día a día lo que generalmente utilizamos son ecuaciones que nos permiten estimar el filtrado glomerular basándose en marcadores endógenos como la creatinina y la cistatina C, más económicos, más simples, pero que pierden mucha precisión a nivel individual. ¿Por qué las fórmulas son inexactas? Pues porque las fórmulas al final se basan en marcadores como la creatinina y la cistatina C y sabemos que ambas moléculas tienen muchos determinantes no dependientes del filtrado glomerular que hacen que sus valores puedan variar y por lo tanto las fórmulas no son exactas. Desde la incorporación de la cistatina C en la práctica clínica, lo que se ha visto en los últimos años es que las fórmulas combinadas en base a creatinina y cistatina C han permitido mejorar la estimación del filtrado glomerular y, por otro lado, que la cistatina C versus la creatinina o en comparación con la creatinina demostró mejorar la estratificación del riesgo de eventos adversos de los pacientes. Y cuando hablamos de eventos adversos, hablamos de mortalidad, hablamos de eventos cardiovasculares y hablamos de progresión a enfermedad renal crónica terminal. Estas diferencias entre el filtrado glomerular estimado en base a la creatinina y a la cistatina C se han estudiado en la literatura o han cobrado mucha importancia en la literatura reciente y se han estudiado en forma de diferencias y de cocientes. La diferencia sería el filtrado glomerular estimado en base a la cistatina menos el filtrado en base a la creatinina y el cociente sería pues, la ratio filtrado por cistatina entre filtrado por creatinina. ¿Nosotros qué hemos querido hacer? Bueno, pues hemos querido analizar la relación que existe entre estos marcadores renales, creatinina y cistatina C, y los parámetros derivados del filtrado glomerular medido en base a ambas moléculas, con el desarrollo de mortalidad y de eventos renales en una población muy concreta, que es una cohorte hospitalaria de pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Para ello, lo que hemos hecho es un estudio
de cohortes unicéntrico en nuestro centro observacional y retrospectivo, con una N de 808 pacientes que estaban ingresados en la UCI cardíaca con el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Se han recogido las variables relacionadas con la función renal, se han calculado estas diferencias de filtrado y estos cocientes de filtrado y se han estudiado la mortalidad por cualquier causa durante el seguimiento. Un outcome combinado de deterioro de función renal, que sería la duplicación de la creatinina, un filtrado sostenido por debajo de 15 mililitros por minuto o el inicio de terapia renal sustitutiva y un fracaso renal agudo al menos grado 2 o grado 3. Nuestra cohorte de pacientes pues eran 808 pacientes con una edad media de 61 años, el 80% eran varones y la media de seguimiento fue de 7,4 años. A destacar de manera muy importante que eran pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, pero más del 90% de estos pacientes tenían un filtrado glomerular basal estimado en base a creatinina por encima de 60 mililitros por minuto. Y en los pacientes, cuando ya teníamos la determinación concomitante de creatinina y de cistatina, en la mayor parte de los pacientes el filtrado por cistatina era mejor que su filtrado por creatinina. Resultados. El 20,5% de la población falleció durante el seguimiento, 21 pacientes tuvieron este outcome combinado de deterioro de función renal y 96 de fracaso renal agudo, ¿no? Los otros dos eventos, que ya hemos llamado evento renal combinado y evento renal combinado más mortalidad, serían una suma de los anteriores. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Bueno, cuando analizamos mortalidad por cualquier causa, vemos pues, que los factores de riesgo cardiovascular clásicos y los factores de función renal se relacionan con la mortalidad, ¿no? Que es interesante que cuando nosotros ajustamos los distintos parámetros de función renal por los factores de riesgo cardiovascular clásicos, todos ellos se mantienen estadísticamente significativos, ¿no? Con una mayor asociación de la cistatina C respecto a la creatinina. Pero aún más interesante es que cuando además de ajustar por los factores de riesgo cardiovascular clásicos ajustamos por el filtrado glomerular combinado, que en ausencia del filtrado glomerular medido sería la mejor estimación del filtrado de estos pacientes, la creatinina pierde evidentemente la significación estadística porque nos aporta la misma información, pero la cistatina y los marcadores derivados de las diferencias y las ratios de los filtrados se mantienen estadísticamente significativos. Si analizamos el outcome de deterioro de función renal, vemos que la función renal se relaciona con el deterioro de función renal en el análisis univariable y también en el análisis multivariable controlando por los factores de riesgo cardiovascular que eran estadísticamente significativos, ¿no? Pero siempre en la cistatina con una mayor relación que la creatinina. Y lo mismo ocurre en el fracaso renal agudo, ¿no? Concretamente, si controlamos pues, por factores de riesgo cardiovascular clásicos, que todos eran estadísticamente significativos, lo que vemos es que la cistatina tiene una mayor relación con el desarrollo de fracaso renal agudo durante el seguimiento que la creatinina y las diferencias y las ratios siguen siendo también estadísticamente significativas. El análisis probablemente más interesante es el que hacemos a continuación. Decimos, bien, la cistatina se relaciona con mortalidad y con eventos cardiovasculares, pero en todos los pacientes, y entonces cogimos esos pacientes en los que generalmente o con los que generalmente nosotros estamos tranquilos, ¿no? Cuando vemos su función renal, que son pacientes que tienen un filtrado glomerular combinado en base a creatinina y cistatina por encima de 60 y que podríamos decir que en ausencia de albuminuria tenían una función renal normal. En estos pacientes vemos que la creatinina no nos aporta nada, no se relaciona con el riesgo de tener un deterioro de función renal o de desarrollar un fracaso renal agudo en los años siguientes. Y sin embargo, la cistatina y los marcadores derivados de las diferencias y las ratios de filtrados ya nos están aportando información. Cuando además hacemos el ajuste por factores de riesgo cardiovascular, vemos que la relación se mantiene estadísticamente significativa. Es decir, la cistatina, las diferencias de filtrado y las ratios en pacientes con función renal aparente ya nos están detectando un riesgo que generalmente pasa desapercibido. Estas serían las curvas de supervivencia. El modelo de la izquierda estaríamos hablando de deterioro de función renal o fracaso renal agudo y en el modelo de la derecha sería el evento renal combinado de deterioro de función renal, fracaso renal agudo o mortalidad. Y lo que vemos sistemáticamente es que aquellos pacientes que tienen un filtrado por creatinina al menos 15 mililitros superior a su filtrado por cistatina tienen más eventos renales, se mueren más y además lo hacen antes, siendo estas diferencias evidentemente estadísticamente significativas.
Hacemos lo mismo, en lugar de utilizando las diferencias de filtrados, las ratios de filtrado, ¿no? Aquí simplemente matizar que mientras que en las diferencias generalmente siempre se utiliza un valor absoluto de 15 mililitros por minuto en la mayor parte de las publicaciones, la ratio no tiene un punto de corte definido a día de hoy. Muchos autores utilizan 0,6, 0,7 y nosotros especulativamente subimos el umbral y utilizamos 0,8. Y simplemente utilizando 0,8 vemos que aquellos pacientes que tienen una ratio por debajo de este valor ocurre lo mismo, tienen más eventos renales y los tienen antes durante el seguimiento. ¿Cuáles son nuestros resultados, por tanto? Que la cistatina C presenta una asociación más fuerte con mortalidad y desarrollo de eventos renales que la creatinina en una cohorte de pacientes muy concreta, que son pacientes ingresados con diagnóstico de síndrome coronario agudo y, por tanto, con muy alto riesgo cardiovascular. Que los parámetros derivados de la discrepancia entre los marcadores, como la diferencia de filtrados y la ratio de filtrados, fueron predictivos de eventos renales y de mortalidad, y que en los pacientes con función renal estable y por encima de 60 mililitros por minuto, solamente la cistatina C y los índices derivados de la misma se asociaron con el desarrollo de eventos renales, pero no la creatinina. Es por esto que, como conclusión personal, nosotros consideramos que en una cohorte de pacientes muy concreta, hospitalaria, con síndrome coronario agudo y, por lo tanto, ya de por sí de muy alto riesgo cardiovascular, la determinación simultánea de creatinina y de cistatina C aporta un valor diferencial porque lo que permite es identificar un exceso de riesgo de mortalidad y de eventos renales que pasa desapercibido al resto de los factores de riesgo cardiovascular clásicos y a la creatinina de manera aislada. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el público? Bueno, yo tengo... Enhorabuena por el trabajo. Me ha sorprendido mucho los resultados porque había visto otros estudios en los que la cistatina C sale superior, pero no con una diferencia tan grande que incluso la creatinina lo predice. Y siempre comparas, ¿no? Cistatina con cistatina. ¿Cuál es tu explicación a tanta diferencia? Yo creo que parte de la diferencia que vemos en el outcome de eventos renales, y que es algo que estamos revisando, es que quizá hemos sido como muy estrictos. Al final era una población con muy buena función renal basal y nosotros hemos intentado que en un plazo de 7 años lleguen a terapia renal sustitutiva o doblen los valores de creatinina, ¿no? Nos gustaría hacer un outcome que fuera un poquito más precoz, ver si esos pacientes, si aumentamos la N, porque parte de las diferencias estadísticas parece como son hazard ratios como muy llamativas, ¿no? ¿Cuál era la otra parte? O sea, que la creatinina no predice para nada el evento, mientras que la cistatina C creo que era... Claro, lo que pasa es que eso es algo que realmente no es novedoso de ese estudio. Nosotros sabemos que el riesgo con creatinina empieza con filtrados por debajo de 60 y realmente es lo que se ve. Cuando analizamos toda la población, es verdad que la mayor parte de los pacientes tienen función renal normal, pero hay un subgrupo de pacientes que tenían enfermedad renal y filtrados por debajo de 60. Y ahí la creatinina es estadísticamente significativa, ¿no? Porque nos está hablando del riesgo que tiene la enfermedad renal crónica. A mí me parece que lo interesante aquí es si podemos adelantarnos a predecir que hay determinados pacientes que nadie nos mandaría a nosotros a la consulta porque tienen función renal normal. Incluso si todo el mundo lo hiciera bien y pidiera creatinina y cistatina, dirían, uy, es que el filtrado combinado es normal. Pues esos pacientes en algún momento van a tener un evento renal. Y nos están avisando desde estadios muy precoces, ¿no? Y simplemente pidiendo la cistatina, yo no digo que tengamos que verlos, pero desde luego son pacientes que no pueden perder seguimiento, ¿no? O que nunca puede pasar desapercibido ese riesgo extra que tienen de hacer un deterioro de función renal grave. Y de acuerdo con este último comentario que has hecho, ¿en qué población o en qué subgrupos consideras que deberíamos de hacer, no pacientes hospitalizados, sino población general, qué subgrupos deberíamos de hacer esta determinación? Yo creo que la cistatina creo que deberían de tenerla todos los pacientes, al menos... Yo no sé si es coste efectivo o se puede hacer determinaciones de cistatina y creatinina simultáneas a todos los pacientes en todas las visitas médicas, pero sí que me parece llamativo que en la práctica clínica a día de hoy solamente la sigamos pidiendo cuando desconfiamos de los valores de la creatinina. Yo creo que todos los pacientes en algún momento deberían de tener una determinación simultánea, ¿no? Y precisamente aquellos pacientes que
no tienen diferencias y que la función renal estimada en base a ambos marcadores te resulta parecida o son mínimas las diferencias, pues probablemente no haga falta repetírsela en un plazo de 1 o 2 años. Pero creo que sí, todos los pacientes deberían de tenerla como marcador de riesgo cardiovascular y para mejorar la estimación del filtrado glomerular. Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos ya a la última comunicación. Biomarcadores en el diagnóstico y seguimiento de la nefritis intersticial por inhibidores del checkpoint, que nos presenta el doctor Gómez Preciado del Hospital Bellvitge. Bueno, buenos días, yo soy Francisco Gómez Preciado del Hospital Universitario de Bellvitge y os voy a presentar esta comunicación efectivamente sobre la nefritis intersticial y los biomarcadores en la secundaria al checkpoint. No tengo ningún conflicto de interés y os explicaré de manera somera, os recordaré la fisiopatología de esta condición. Y es que de manera normal el linfocito T tiene como misión reconocer a la célula cancerosa, ¿vale? Pero esta puede en ocasiones expresar en su membrana el PDL1 y de esta manera inducir a la activación de la vía del checkpoint. La vía del checkpoint es una vía que es inhibitoria. Lo que hace cuando está activa es que el linfocito T, en vez de activarse, entra en anergia. Y de esta manera la célula cancerosa pues, evade este reconocimiento. Los compañeros de oncología hace ya unos años desarrollaron diferentes fármacos que actúan en diferentes moléculas que lo que pretenden es desactivar esta inhibición para que el linfocito T, pues, para reconocer la célula cancerosa, inicie toda esta cascada de destrucción del tumor. El problema lo tenemos cuando esta inflamación, en vez de ser de manera local en las células cancerígenas, la tenemos en otros lugares del cuerpo y en concreto lo que nos interesa a nosotros en las nefritis. Esto ocurre en el riñón. ¿Y por qué ocurre en algunos pacientes en el riñón, en otros pacientes en otros sitios y hay pacientes que no tienen nada? No se sabe y tampoco se conoce del todo la fisiopatología por el cual cuando tenemos la nefritis renal se está produciendo este daño. Hay diversas teorías y lo que sí que se ve es que parece que la huella molecular de estas nefritis es diferente a las nefritis por otras causas. La clínica la conocemos todos. Después de empezar el checkpoint, acompañado o no de algún otro efecto adverso más allá del renal, tenemos un fracaso renal agudo de diferentes intensidades, porque en general es más o menos grave, y que si hiciéramos una biopsia renal, en la mayoría de los casos encontramos una nefritis. Pero aquí la clave está en si hacemos la biopsia renal. Durante años, inicialmente las guías de los oncólogos eran bastante conservadores a este respecto y trataban estos fracasos renales agudos de manera más empírica, poniendo corticoides, pero sí que los grupos de nefrología, tanto a nivel nacional como internacional, han intentado promover la biopsia renal. Esto es así porque el paciente oncológico, más allá de la nefritis y el checkpoint, tiene otra miríada de fármacos, otra miríada de condiciones que le pueden producir más riesgo de sepsis, de hipovolemia y que, de tal manera que en las biopsias que sí que se hacen, también en una frecuencia no desdeñable, se encuentran bastantes NTAs, por no hablar de que sí que también existen glomerulopatías asociadas a los checkpoints. De la misma manera que los grupos de nefrología sí que promulgamos la biopsia renal, también reconocemos que esta misma fragilidad que les predispone a los pacientes a tener NTA también hace que muchas veces la biopsia renal sea difícil o incluso esté contraindicada. Y entonces, desde hace un tiempo, pues está intentando desarrollar biomarcadores no invasivos para hacer el diagnóstico de esta condición. ¿Qué biomarcadores? Bueno, tenemos los clásicos, la eosinofilia, la leucocituria y la PCR, y desde hace unos años, unos cuantos grupos, pues están intentando encontrar nuevos biomarcadores. Está el retinol binding protein urinario, el TNF-alfa, algunas interleuquinas, las moléculas solubles del checkpoint y algunas quimioquinas. Nuestro grupo, también desde hace unos años, está también en esta línea de investigación intentando colaborar para encontrar estos nuevos biomarcadores y nos interesaba también, más allá de ver en el diagnóstico, un poco cómo se comportan estos biomarcadores, que sí que parece que se elevan, cuando seguimos a los pacientes una vez que ya el paciente entra, digamos, en remisión. Para ello, lo que hemos hecho en este trabajo es hacer un panel por Luminex de 12 citoquinas en las que evaluamos moléculas solubles de la vía del checkpoint, y miramos también las siguientes quimioquinas y miramos algunas interleuquinas. Estas son las características basales de la población. Tenemos 26 pacientes con NTA y 64 nefritis de cualquier causa, tanto por checkpoint como por otras. Luego desgranaremos, ¿vale? De aquí sí que lo más relevante es que los factores clásicos en parte los encontramos. Tenemos una PCR más elevada en las nefritis y también vemos que la eosinofilia, si bien no es especialmente sensible, porque se da en un porcentaje que no es muy grande de los pacientes, sí que es tremendamente específica, ¿vale? Y nosotros, sin embargo, no encontramos la clásica leucocituria a la hora de diferenciar.
cuando separamos los pacientes según la etiología de la nefritis, si es por checkpoint o por otras causas, sí que lo que más llama la atención es que es más frecuente la nefritis por checkpoint en varones, es normal, hay más pacientes varones en tratamiento con inhibidores del checkpoint, principalmente por las neoplasias pulmonares, y sí que vemos que el fracaso renal agudo, al menos al diagnóstico con los inhibidores del checkpoint, es menor que en otras nefritis, probablemente porque estos pacientes también están más vigilados. Bien, cuando vamos a los resultados, sí que vemos que el PD1 urinario soluble es mayor en aquellos pacientes con nefritis por checkpoint que en aquellos con necrosis tubular aguda y también que en otras nefritis intersticiales de otras causas. El PDL2 sí que nos diferencia las nefritis por checkpoint de aquellas que no lo son, en cambio. Respecto a las citoquinas y moléculas, unas cuantas de las que miramos, sí que nos salen significativas y útiles para la hora de diferenciar estas entidades, en concreto CXTL5, 9, 10, 11, CCL5 e IL6. Nos diferencian la nefritis por checkpoint de la NTA, que es de las cosas interesantes que queremos, y también la mayoría encuentran diferencias entre la nefritis por checkpoint de la nefritis de otras causas. Como nos interesa diferenciar la NTA de la nefritis, para las moléculas que sí que era significativa, desarrollamos o dibujamos estas curvas ROC con estos posibles valores de cutoff, con estas AUCs y estas likelihood ratios, que parece que el CXTL10 y el 11 podrían ser los biomarcadores más potentes a este nivel a la hora de diferenciar a los pacientes. Y, como bien decía, nos interesaba también el seguimiento, ver qué pasa a estas moléculas. Sí que vemos que se elevan al principio, pero ¿qué pasa cuando seguimos? Entonces, tenemos una serie de muestras en seguimiento, en total 40, en diferentes puntos de corte. Cada uno de estos, de 1 a 3 meses, son 16 pacientes individuales que tenemos muestra. Y lo que vemos es que tan pronto como a partir del primer mes, entre mes 1 y mes 3, que es el primer periodo que hemos acotado, estas moléculas que estaban elevadas, o la mayoría de ellas, el diagnóstico de la nefritis, enseguida bajan y vuelven a valores, digamos, a mucho más bajos, de manera significativa. Hay algunos, sin embargo, que no. Uno, que ya puede ser el CXTL5, uno de los que estábamos estudiando que no, y otro que es el PD1, que sí que era un fármaco, o sea, una molécula en la que sí que veíamos que era buena para el diagnóstico, incluso en algún trabajo previo, y que ahora no nos sale para el seguimiento, pero es algo que esperábamos, porque sí que veíamos que lo que pasa con el PD1 es que lo que ocurre en realidad es que en la NTA, respecto al control sano, baja de manera muy abrupta. Y entonces, y en las nefritis, en cambio, se mantiene igual de elevado con el control sano. Cuando tratamos esta nefritis y convertimos un paciente con nefritis en un paciente sano, es normal pensamos que es normal que los valores se mantengan estables. En conclusión, la nefritis por inhibidores del checkpoint parece que sí que tiene o puede tener una fisiopatología diferente a nivel renal de otras nefritis, que el PD1 soluble, el IL6 y varias quimioquinas podrían ser potenciales biomarcadores para diferenciar la nefritis de la NTA de manera no invasiva, y que sí que las moléculas disminuyen con el tratamiento y que a futuro se podría mirar si esta disminución o no de las moléculas podría ser útil a la hora de ajustar el tratamiento de predecir recidivas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, yo tengo una pregunta. Primero, a raíz de estudios previos habéis escogido este panel. ¿Es tanto sérico como urinario o solo sérico? Es solo urinario. Sí, en algún trabajo previo habíamos mirado algunos biomarcadores séricos también, el PD1 principalmente. Encontrábamos diferencias a nivel sérico en PD1, pero sí que a nivel urinario siempre eran biomarcadores que eran más potentes y que había más diferencias. Otros investigadores sí que se han centrado sobre todo en la orina y también han visto que en las nefritis, a la hora de elegir un biomarcador entre sérico y urinario, parece que es más útil mirar la orina que no el suero para este tipo de condición en concreto. Ajá. Y a partir de ahí se puede hacer un panel, meter más biomarcadores o estos dos son los... Bueno, de momento está todo en fase experimental. Hay otros investigadores que han hecho paneles incluso más grandes con expresión de ARN, es decir, es una cosa que sí que está bastante en desarrollo. Todavía no creo que tengamos ni una ni varias moléculas que podamos decir para estandarizar que esta va a ser la manera. Pero bueno, que se van dando pasos. ¿Y el coste? Bueno, esto, claro, ahora es experimental. Sí, pero... claro, esto es a nivel experimental. Claro, depende cómo se desarrollen en este tipo de paneles. Habitualmente suelen ser cosas que creo que no son baratas cuando quieres mirar varias moléculas a la vez. Yo creo que de momento hay que seguir viendo y si damos con una que sí que sea realmente buena y que la utilicemos como biomarcador como en otras enfermedades, pues sería fantástico. Gracias.
¿Cuál? Era la segunda. ¿Cuál? Del grupo de Córdoba, pacientes con ARC. No, Vale, sé. es que era la teníamos de segunda. Vale. Pues Vale. Bien. ha sido cuestión del directo. Disculpas, ha sido un poco... Bueno, por favor. Sí. Bueno, el título, pacientes con RC estadio 3, la carga aguda de fósforo es detectada con el ratio fósforo-urea en orina sin alteración de las hormonas fosfatúricas, que efectivamente presenta la doctora Novillo, del Hospital de Córdoba. Dios mío. Buenos días. En la enfermedad renal crónica estadio 3, las alteraciones en la homeostasis del fósforo preceden a la hiperfosfatemia. Se produce un incremento en las hormonas fosfatúricas y esto ya de por sí conlleva una mayor morbimortalidad cardiovascular, aunque el fósforo sérico esté en rango normal. Además, en estos niveles, en enfermedad renal crónica estadio 3, la fosfaturia produce mayor progresión renal. Por ello es importante identificar la fuente de fósforo que el paciente ingiere, ya que aquel fósforo unido a proteínas se absorbe entre un 30 y un 60%, mientras que el fósforo inorgánico se absorbe prácticamente el 100%. Por ello, en pacientes con enfermedad renal crónica, si tienen una elevada ingesta de fósforo inorgánico, produce una carga constante de fósforo, lo que a su vez conlleva a un incremento de la fosfaturia y, como he comentado, a mayor progresión renal. Entonces, es fundamental poder identificar biomarcadores que ponderen esta carga de fósforo. Resultados previos de nuestro grupo, resaltamos el ratio fósforo-urea como un biomarcador por el cual podemos restringir la ingesta de fósforo inorgánico y preservar la ingesta de fósforo inorgánico y con ello no ocasionar mayor deterioro a nivel renal. En definitiva, el paciente con enfermedad renal crónica, la ingesta de fósforo inorgánico se relaciona con mayor morbimortalidad cardiovascular y mayor progresión renal. Pero esta carga aguda de fósforo inorgánico se debe medir con biomarcadores urinarios y hormonales, ya que con ello podríamos predecir mejor este deterioro a nivel renal. Es por ello que nos propusimos como objetivo determinar si el aumento agudo de fósforo inorgánico se traduce en cambios en la excreción renal de fósforo y en niveles de hormona fosfatúrica en pacientes con enfermedad renal crónica. Realizamos un estudio prospectivo experimental en 18 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y factores de riesgo cardiovascular. No tenían albuminuria, como ya he comentado anteriormente en la presentación, para no distorsionar y que no hubiera mayor progresión renal y poder aislar aún así mejor el fósforo. Y diseñamos este estudio con 2 visitas. Previa a cada visita, los 3 primeros días, completaban los pacientes una encuesta dietética, el tercer día recogían la orina 24 horas y al cuarto día se hacía la extracción sanguínea y la medición de las variables antropométricas. Antes de la segunda visita, o sea, antes de la segunda semana, se asignó a cada paciente a un grupo de intervención. El primer grupo no recibe ninguna intervención como tal, al segundo grupo se le asignaba una cantidad determinada de ingesta de fósforo inorgánico a través de refresco sin azúcar y al último grupo se le asignaba tomar fósforo orgánico e inorgánico mediante la ingesta de queso fresco. Además, cada grupo debía realizar una ingesta similar a la semana anterior, con lo cual solo teníamos la intervención como diferencias de una visita a la otra. Utilizamos este calibrador de dieta para calcular los nutrientes, la estimación de los nutrientes ingeridos a partir de las encuestas dietéticas que nos entregaban los pacientes. Es un método, como veis, bastante sencillo. Introducimos la cantidad que consumen de cada alimento y obtenemos toda esta información nutricional. En cuanto a los resultados, a nivel basal, ninguno de los 3 grupos presentó diferencias estadísticamente significativas. Eran la mayoría hombres de menos de 60 años, con un IMC elevado, y en cuanto a la ingesta, presentaban una ingesta similar de nutrientes que valoramos en concreto calcio, proteínas y fósforo.
A nivel de los parámetros bioquímicos determinados en sangre, tampoco hubo diferencias significativas entre los grupos, a nivel de función renal ni de metabolismo mineral. Y en los resultados de la orina, igualmente tampoco hubo diferencias en cloto urinario y las diferentes variables de fosfaturias que empleamos. Cuando procedemos a la comparación entre las visitas, en primer lugar en la ingesta, se observó que hubo una ingesta estable de proteínas y fósforo en los dos primeros grupos. Sí, y sin embargo, en el último, en el que tenía adición de fósforo orgánico e inorgánico, sí se observó un incremento en la ingesta proteica y de fósforo. No obstante, a pesar de que tanto el grupo 2 como el 3 tenían, como comento, un exceso de la ingesta de fósforo, no se observó como tal un aumento en la excreción urinaria de fósforo, salvo en el grupo de refresco, el que únicamente aportaba fósforo inorgánico. Y, sin embargo, tampoco hubo cambio en los parámetros sanguíneos tras la intervención. El ratio fósforo-urea en sí no salió en el anterior análisis al comparar intragrupos, pero cuando comparamos entre los distintos grupos, con un análisis post-hoc de ANOVA y un modelo lineal de efectos mixtos, sí que se detectó este ratio fósforo-urea como un incremento significativo en aquel grupo que llevaba más aporte de fósforo inorgánico, es decir, el grupo de refresco, en comparación con el grupo de queso fresco que llevaba ambos, orgánico e inorgánico. Por ello, estos hallazgos sugieren que una carga aguda de fósforo procedente de fuentes inorgánicas tiene un efecto más pronunciado en la gestión urinaria de fósforo que las fuentes orgánicas por sí. La segunda parte del estudio era evaluar si las hormonas fosfatúricas podían detectar este incremento agudo en la ingesta de fósforo. Valoramos FG23, tanto intacto como C-terminal, y cloto, plasmático y urinario. Y como pueden observar, los niveles de FG23 tampoco mostraron diferencias significativas, independientemente de la ingesta de fósforo de cada grupo. Y el cloto plasmático y urinario tampoco mostró diferencias significativas. Al realizar nuevamente una comparación entre grupos, por ver si podíamos detectar alguna diferencia, ninguno de los tres biomarcadores resultó significativo ni mostró dicha carga aguda de fósforo. Con lo cual, las hormonas fosfatúricas responden menos a la ingesta dietética aguda de fósforo, especialmente comparando con marcadores urinarios, como es el ratio fósforo-urea. Por todo ello, concluimos que el ratio fósforo-urea en orina es el biomarcador que detecta la carga aguda de fósforo inorgánico en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, mientras que las hormonas fosfatúricas no se modifican. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Primero, pedirte mil disculpas, que ha sido sin problema. Un lío. Yo tengo una pregunta. Esto, o sea, comparado siempre con el basal, ¿no? El aumento de las hormonas fosfatúricas. Sí. A lo largo del seguimiento, ¿tenéis algún estudio, algún análisis de a partir de qué momento empieza a aumentar esas hormonas fosfatúricas, independiente de la disminución del filtrado glomerular o de la excreción urinaria de fósforo? Claro, el tema es que ya se nos sale del control del diseño del estudio. Claro, evidentemente controlamos mucho la ingesta y demás, entonces claro, eso es muy difícil, habría sido lo ideal. Pero claro, es muy difícil volver a que vuelvan a tener el mismo tipo de ingesta. Claro, no digo tan controlado y a nivel de estudio como tal, sino un poco aislado, práctica diaria y seguimiento de estos pacientes a largo plazo. No con cargas puntuales, sino pues, esa correlación entre la disminución del filtrado, si esas hormonas empiezan a aumentar cuando la relación de BUN urinario y fósforo urinario empieza a disminuir. Si hay un poco esa no, porque sería lo ideal, pero claro, lo hacemos todo dentro del contexto de proyectos de investigación. En la práctica clínica tenemos solo, pues, por eso era el detectar un biomarcador urinario, que sí que tenemos en la práctica clínica. Entonces, esos pacientes sí, en los seguimientos sí tenemos los valores de fosforocreatinina, fosforurea y urea-creatinina. Pero ya hormonas fosfatúricas solo las hacemos en contexto de los proyectos de investigación. Entonces, claro, no podemos fuera de ese ámbito aplicarlo y poder ver cómo ha ido. Vale,
Y, por ejemplo, otra que sea de práctica diaria como la PTH, no te hablo de cloto y FGS. Sí, sí, es así como he mostrado, sí. No han variado y no, además que estamos en niveles renales, o sea, en estadios precoces, ¿no? Que todavía no, mientras que se mantenga estable la función renal, no hemos observado en otra variable que no sea la excreción de fósforo en orina. Tenemos la experiencia también con otros pacientes que hicimos un retrospectivo y también lo hemos comprobado también en nuestra población solo de Córdoba, que también, pues como todo y se ha comentado en otras presentaciones, pues eso también limita el perfil de pacientes. Y previo a esto, el diseño es como tal, porque también lo hicimos previamente, antes de ver si era factible o no, en voluntarios sanos, función renal normal, y ahí ocurría lo mismo, se detectaba el ratio fósforo-urea. Incluso en pacientes con función renal totalmente normal, el hecho de la intervención también les incrementaba el ratio fósforo-urea. Entonces, un poco como dentro de nuestra pequeña, un control interno con nuestros pacientes, sí que hemos visto coherencia, ¿no? Y cada vez más. Pero lo ideal sería, como comentas, poder ver el FGF23 al tiempo si ha detectado esa carga aguda, pero claro, eso es inviable en la práctica clínica nuestra. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora creo que sí, ya nos toca despedirnos. Agradecer a todos los presentes, a los compañeros que habéis presentado comunicaciones, felicitaros por todos los trabajos y hasta el próximo Sinefro.